Como le hemos venido informando a través de nuestros diferentes espacios, casi con un 62% de votos se impone la negativa para renovar la Constitución de Chile. Todo un temazo también. Para hablar de ello, saludamos con muchísimo gusto aquí en foro a la maestra Lourdes Santana Camberos. Ella es académica de esta casa de estudios. Estimada maestra, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, maestra. Pues, ¿cuál es su primera impresión? ¿Qué nos puede decir? Fue, creo, un poco sorpresivo y no, fue un agridulce en cuanto a que se esperaba ya el no apruebo a partir de consultas populares que se hicieron y demás. Sin embargo, todavía se vislumbraba un poco de esperanza al final de la votación de que podría ser un apruebo, pero al final, pues no, fue, se comenta en los medios internacionales que fue el pueblo de Chile el que habló. Algunos, a ver, en principio tendríamos que hablar de que parece que hay contradicciones. Un pueblo, el chileno, que opta por el gobierno de Gabriel Boric y que en buena medida se esperaba, impulsar a este tipo de reformas, las cuales también en principio avalaban, pero después ya con el texto redactado les empezó a generar dudas, ¿no? El tema del plurinacionalismo que tanto les brincó, o el que no había garantías a, pues, el respeto de los bienes privados, cosas que les empezaron a brincar de manera, insisto, hasta un poco extrañas, maestra. Fue mucho o no también el tema de la desinformación, porque parece que no fue como totalmente informado el pueblo al 100% de los cambios que venían. Es decir, sí se habló de una plurinacionalidad, de la representación y reconocimiento de estas minorías indígenas que se habla en Chile. Todos estos elementos, claro que jugaron un tema muy importante, pero también a su vez la desinformación, porque incluso en las calles de Chile se vendía el borrador y muchas veces también se obsequió el borrador para que la población tuviera acceso al mismo. Sin embargo, se comenta también que en la venta de este borrador había copias pirata. Había fakes. Sí, entonces, y estos fakes tenían información mal, equivocada, mal redactada, y esto ayudó mucho a la desinformación, desgraciadamente, del pueblo. Híjole, entonces es que hubo una campaña engañosa como hemos vivido en México, desafortunadamente, y posiblemente, pues ganó, ¿no? Ganó digo posiblemente porque no estamos allá, pero por lo que nos estamos enterando, la oposición se dio a la tarea de malinformar. Si estoy mal, me corrige. Y ahora, maestra, la actual Constitución, ¿qué no es la del golpista Pinochet? Sí. ¿Cómo? No es totalmente, sí ha tenido sus reformas a través de en la administración de Frei Montalva, de Ruiz Tagle, también hubo algunas reformas constitucionales. Sin embargo, todavía quedan, y lo mencionan los chilenos, como enclaves de la dictadura todavía. Sí, es muy nueva, pero todavía están todos estos elementos. Y no fue tanto la oposición, porque incluso la oposición decía, esto prácticamente ya está condenado, y en la Junta en los constituyentes, que fueron las personas que hicieron la redacción del borrador de la nueva Constitución, pues era el pueblo, también gente informada, abogados, muchos abogados, cabe destacar, y sin embargo también estaba la derecha ahí representada. Al mínimo sí, pero estaba representada y sin embargo ellos al ver el borrador dijeron, saben que esto no va a ninguna parte. El propio Gabriel Boric llegó a externar que tenía también sus reservas en algunos puntos, inclusive él hablaba de que vamos aprobándola y luego la reformamos. Tal vez hasta ese punto alcanzó a meter ruido, maestra. Sí, era el plan, era la idea principal de aprobamos y ya luego vamos ajustando, vamos viendo como todos los detalles del mismo. Lo que también jugó mucho en contra en este proceso de la democracia en Chile fue que no todos los elementos están tal cual, vamos a hacer esto y posteriormente esto. Muchas eran ideas o redacciones como muy radicales, un cambio de blanco a negro, de negro a blanco, muy radical. Entonces eso fue también lo que escandalizó un poco al gobierno al pueblo chileno. Al pueblo chileno, sí. ¿Qué sigue ahora? Porque pues también están polarizados allá y en otros lugares. ¿Qué vislumbra, maestra, después de lo que ocurrió? Pues por lo que comentó el presidente Boric, sí dijo que toma esta retroalimentación con humildad y demás, entonces sigue otra junta de constituyentes de reformar un poco o ver los cambios
necesarios en el Senado para ver y precisamente ahora sí representar de forma mucho más amplia al pueblo y la voluntad del pueblo, que por eso es él el que está ahí en la presidencia. Y es que esa es la ventaja, ¿no? Que tanto los partidos afines al gobierno como la oposición desde antes habían manifestado que, aunque no pasara, seguirían trabajando en esta nueva Constitución. Así es. Sí, lo que sigue hablando en el gobierno es volver a invitar a los partidos de, ok, ¿quieres participar? ¿De qué forma quieres participar? Lo que sí ahorita Boric la tiene un poco complicada, porque algunos partidos sí dijeron que no querían entrar. Fueron los últimos comentarios que no querían entrar ahorita de lleno. Entonces, esperemos que antes del cuatrienio se venga otra. Y muy complicado y también en temas mediáticos. Hace una semana tuvo un enfrentamiento con el presidente de El Salvador, con este señor Bukele. Pues sí, así las cosas. Decir a nuestra audiencia que la maestra Lourdes Santana Camberos conoce perfectamente Chile y pues sabe muy bien el tema. Maestra, ¿cuáles serían los principales retos de por qué sería necesario o no una nueva constitución? Hablábamos segunditos antes de entrar al aire y yo lo he visto, no sé tú, José Ángel, a ver a nuestra audiencia. Uno de sus grandes retos es mayor apertura a la educación superior gratuita, pública y ahora sí que de calidad. Sé que hay familias que para que pueda entrar uno de sus hijos a la escuela tienen que empeñar la vida entera de los demás. ¿No debería de entrar eso en toda esta nueva historia de Chile? Sí, debería entrar. Digo, yo estoy ya comentando un poco con mis conocidos en Chile. Sí debería cambiar. Sin embargo, hay mucho juego de poder todavía en eso. Es decir, muchos políticos tienen acciones dentro de las universidades, son dueños de las universidades. Entonces, se queda un poco complicado. No imposible, pero sí complicado en ese aspecto. Y sí, la educación se ha pugnado muchos años después de la vuelta a la democracia en Chile por una educación superior gratuita de calidad. Sí es de calidad. Sin embargo, está todo este tema precisamente del endeudamiento, porque son 5 años después de que egresan los licenciados, 5 años después tienen que pagar la educación que recibieron, y esto con un interés variable cada año. Es criminal. Sí. Y por eso tantas resistencias. ¿Qué opina de quienes señalan que inclusive fue la izquierda la que más bien protegió la Constitución de Pinochet? Es decir, hay quienes lo interpretaban de esta manera, la propia izquierda no permitió que avanzara. Y lo veíamos, por ejemplo, en el diario Milenio. ¿Lo dijo Bukele o quién? No. En Milenio traían algo de análisis en esa materia y decían que fue la izquierda la que protegió la Constitución de Pinochet. Por eso yo insisto, ahí sí me parece que brinca hasta el otro extremo la observación, ¿no? Pues no tanto protegerla, sino que, digo, ahorita lo vimos con este ejercicio democrático, que un cambio radicalísimo está como de, espérame un poco, vamos pensándolo, platicándolo con un café. O sea, esta posición ya mucho más radical sí es de pensarse. Sin embargo, pues por ejemplo, la administración de Bachelet no pudo hacer como tantos cambios. Le jugaron muchas cuestiones de la naturaleza en contra, sí, los tsunamis y demás. Entonces, pues no tanto protección o proteger estos enclaves dictatoriales que todavía quedan en la Constitución. Sin embargo, ya vimos que un cambio radicalísimo está también, no están dispuestos los chilenos a llevarlo a cabo. Está como el famoso de cuando se da la libertad a los pueblos quienes estaban, se les da y dice, ¿y ahora qué hago con la libertad? No me quiero regresar y seguir siendo peón. Entonces, a lo mejor la enseñanza pudiera ser poco a poco y qué es lo urgente en Chile, ¿no, maestra? Así es. ¿Qué serían cuáles, así si tuviéramos que sintetizar en menos de un minuto, porque el tiempo se nos vino encima, cuáles son los puntos más importantes que deben de la mayor celeridad ajustar en la Constitución chilena? Pues definitivamente la educación superior. Digo, ya está como obligatoria lo que sería el equivalente a la preparatoria ya, pero sí hace falta avanzar mucho en la educación superior, la garantía de muchos derechos individuales y humanos, básicamente, que ya tenemos aquí, por ejemplo, en México y allá todavía
están tambaleando un poco. El reconocimiento de las comunidades indígenas definitivamente es un tema también. La legalización del aborto, que es otro de los puntos que proponía este cambio de la Constitución, pues empezar a legalizar entonces, como dices, qué es lo más urgente y qué es lo importante para Chile. Maestra, se nos agotó el tiempo y también en 30 segundos, y espero no sacarle del lugar, pero ¿qué espera para Colombia, por ejemplo? Otro reto. Ahorita América Latina, en específico Sudamérica, es todo un reto. Todo está tan revuelto, tan dinámico, que sí está difícil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y Muy platicar con nuestra audiencia. Díganos usted qué opina. Regresamos.